Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, me presento, soy la profesora Yulisa. No activo la cámara porque tengo algunas dificultades, chicos. No estoy dándolo respecto a la lab porque no me activa la, la cámara, ¿sí? Pero igual tengan en cuenta que siempre estamos monitoreando cada una de las clases que ustedes están presentes, ¿sí? Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas, ya estén relajados, algunos quizás están retornando del paseo, ¿no? Han tenido una semana quizás un poco extensa, pero que hayan pasado en familia, con mucho amor, ¿sí? Muy bien. Ahora, recuerden que la institución, sí, en la actualidad está teniendo mayores sesiones, tiene ya muchos ramas como psicología, ¿no? Ya no solamente son cursos básicos, sino nos preocupamos más en el aspecto de cómo el estudiante va a egresar de nuestra institución, ¿ya? Entonces hay que formar parte de esta organización con mucha responsabilidad, hay que tratar de participar de manera oportuna en cada una de las sesiones, en cada una de las clases que se les haya programado para cada grado, ¿ya? Asimismo, recordarles que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? Una nota adicional, ¿sí? Por la participación durante las sesiones, ¿ya? No solamente de mi curso, sino de todos los cursos, ¿ya? Pero esta participación debe de ser constante en cada una de las sesiones, no solamente en una, sino en todas las sesiones. Debe de ser constante, oportuna. Yo sé que quizás muchos de ustedes tienen dificultades, no sé, están desde el trabajo, ¿no? Pero sería fundamental que al menos 10 minutitos se nos preste atención, formen parte de la sesión, consulten sus dudas, ¿no? Hagan preguntas. Yo sé que muchos de ustedes quizás tengan temor a realizar preguntas, ¿no? En algunas clases, pero no hay que tener, sí, preocupación por ello, ya que va a ser muy importante que ustedes absuelvan sus dudas y consultas durante la sesión y así puedan desarrollar de más, eh, mucho más rápido cada uno de los exámenes que se les presenten en el módulo, ¿sí? Entonces, ahora también recuerden que aquellos estudiantes que están conectados desde otra cuenta, no, quizás su cuenta no sirvió, o no pueden conectarse, ¿sí? Me dan a conocer dicha información por el chat, ¿no? Indicándome sus datos completos, ¿ya? Para yo poder considerarlos. ¿Ya, chicos? Asimismo, si yo consulto o llamo durante la sesión, sería muy importante que ustedes me den respuesta, ¿no? Ya que si no me han indicado que tienen dificultades, como por ejemplo en mi caso, yo no puedo activar la cámara, no sé por qué. Sí, ahora quizás alguno de ustedes también puede pasar de que no pueden activar su micro, entonces lo pueden hacer también por el chat, pero la idea es participar así. ¿Para qué? Para que la sesión sea un poco más dinámica, ¿no? Y se pueda comprender mucho mejor, ¿no? Y no sea una clase monótona en la que yo solamente vaya hablando, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces sin más que decir, vamos a iniciar con la sesión, teniendo en cuenta que ya ustedes vienen de un cuarto año de secundaria, donde también se ha desarrollado un poco de literatura, pero literatura peruana, ¿no? Una literatura, ¿sí? Que son de nuestras raíces, ¿no? Que forma parte de nuestras raíces, ¿sí? Pero
Ahora, en quinto año que ustedes están iniciando, que es el primer bimestre, vamos a iniciar con la sesión, ¿sí? De poder conocer la literatura universal, ¿ya? La literatura universal es una de las ramas muy importantes, ¿sí? Del área de comunicación, que es la literatura, que nos va a hacer, va a ser muy importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque mucho de la literatura que ha nacido, ¿sí? Es en base a estas corrientes literarias que les voy a presentar ahora, ¿ya? Entonces es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué lo denominamos literatura universal? Vamos a denominarlo de esta forma, ya que va a abarcar todos los aspectos a nivel internacional, ¿no? No solamente, por ejemplo, ¿no? Que hayan manifestaciones netamente en el Perú, sino que esto va a trascender a nivel mundial, donde muchos de los escritores van a, van a tomar como referencia o como modelo a estas corrientes literarias, ¿sí? Y con ello vamos a iniciar con la denominada literatura clasicista, ¿no? Que forma parte del clasicismo, ¿ya? La literatura clasicista. A ver, si yo te digo, por ejemplo, Luciana viste de manera clásica, ¿a qué nos haremos referencia? A ver, chicos, ¿a qué denominaremos, por ejemplo, cuando yo digo literatura clásica? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué podemos conocer? A ver, Liz, ¿puedes activar tu audio, Liz? Claro, buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Liz. Liz, a ver, para ti, ¿qué será lo clásico? ¿Qué Pues entendemos por lo algo que ha perdurado sobre un tiempo muy largo, que ha llegado de generación en generación, podría ser, ya que ha y que tiene trascendido de influencia generación en cultural generación? y relevancia histórica, no sé. Ujú. Muy bien, excelente, claro. Cuando nosotros hablamos de la literatura clásica, vamos a determinar como algo, ¿sí? Común, cotidiano. Por eso es que se le denomina literatura clásica, ¿no? La literatura clásica va a ser una forma o una vuelta hacia las formas clásicas, ¿no? Las formas comunes, tanto griegas y romanas. Pero estas manifestaciones no solamente se va a desarrollar en el aspecto literario, sino también en todas las demás artes de esta época. ¿Sí? Como en la pintura, en la música, en la arquitectura y en la literatura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener manifestaciones, ¿sí? Con mismas características en todas las artes, pero cada una de las artes se va a llegar a manifestar de una forma particular, ¿sí? A ello nos referimos.
¿Sí? Entonces, el origen de la literatura clásica va a ser una vuelta hacia las formas clásicas, ¿no? A las costumbres, a lo común que los griegos y romanos querían desarrollar, ¿no? Y se va a expresar en todos los dominios, desde la arquitectura y la música hasta la pintura y la literatura, ¿sí? Ahora, este movimiento literario es considerado como uno de los primeros movimientos literarios de la literatura universal, ¿no? El cual significa perfección artística y va a comprender las obras literarias creadas bajo la sujeción de los cánones de la belleza y del arte. ¿Sí? Entonces, el clasicismo es un movimiento literario, ¿sí? Donde se va a basar, ¿sí? O va a estar en base a los cánones de la belleza, ¿no? Va a buscar la perfección de la belleza y del arte que se va a manifestar en dicha generación, ¿sí? Entonces, el clasicismo es el primer movimiento literario, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué características? ¿Cómo yo identifico que un texto literario forme parte de la literatura del clasicismo? ¿Sí? Primero, ¿cómo es el literario? Va a tener como base, ¿qué cosa? La originalidad, ya que es el primer movimiento. No había un antecedente a este primer movimiento, esta manifestación literaria, ¿ya? Por eso está basada, cierta, en originalidad, ¿ya? Ahora, tiene armonía. ¿Qué quiere decir armonía? Va a tener, ¿qué querrá decir armonía? Va a tener una relación, un cierto ritmo en cuanto a el texto en conjunto, ¿sí? Ahora, va a seguir la normatividad. Si bien es cierto, es uno de los primeros movimientos literarios, pero también es uno de los primeros movimientos literarios, pero donde ya van a haber diversas manifestaciones, los cuales sí van a estar basadas en ciertos criterios que ya se van a estar planteando en esta época, ¿no? El ser el primer movimiento literario no significa que no vaya a haber reglas, ¿no? Va a haber reglas basadas en diversos autores, ¿no? Entonces va a haber cierta normatividad, didactismo, ¿no? En el uso de los términos, el fatalismo, que es un tema muy importante de de este movimiento literario, ¿no? ¿Por qué? Porque es aquello que va a marcar la generación, se puede decir, o la literatura clásica, ¿no? El fatalismo es una de las características muy importantes de este movimiento, ¿no? Porque es lo que va a presentar un texto clásico, ¿no? Y mayormente lo vamos a ir observando al final de cada historia, ¿no? Las litera la literatura clásica se va a caracterizar por ello más que todo, ¿no? Por la presentación de el fatalismo dentro de sus historias, ¿sí? Otro de los temas va a tener una inspiración en su mitología, como por ejemplo nosotros, por ejemplo, tenemos
diversas creencias, ¿no? Entonces, dentro del clasicismo también va van a tener, dentro de esta cultura, van a tener, sí, diversas creencias, ¿no? Ellos van a tener diversos dioses en diferentes corrientes literarias, ¿sí? El antropocentrismo se va a centrar mucho en el hombre, eh, sí, con sus divinidades. Y el esteticismo, ¿no? En cuanto a eh, a la forma de escritura que va a tener el texto, ¿sí? A ello me refiero. Entonces, ¿qué características es particularmente el clasicismo? Presenta originalidad por ser el primer movimiento literario, nos va a dar a conocer, sí, las historias, sí, que no han sido contadas, ¿no? Va a haber cierta armonía, se respeta la normatividad que se venía practicando durante esta forma de literatura, ¿no? El fatalismo es un tema muy importante que se desarrolla dentro de la literatura clásica y el antropocentrismo, ¿sí? Muy. Ahora, la literatura clásica se va a separar en dos vertientes, ¿no? Es como decir dos tipos. Si bien es cierto, sabemos que todo movimiento literario se va a enmarcar, ¿sí? En diversos lugares, no solamente va a surgir en un solo espacio, en un solo lugar, sino se va a desarrollar en diversos lugares. Claro está que cada uno de esos ambientes se va a desarrollar, ¿sí? Con mayor arraigo en alguno de ellos, ¿no? No en todos va a tener la misma importancia, ¿sí? Que se nos presenta, ¿no? Por ejemplo, el clasicismo tiene dos vertientes, que son la oriental y la occidental, donde en la oriental se va a surgir en Mesopotamia, India, China y hebreo. En la vertiente occidental va a surgir en Grecia y en Roma, ¿no? Donde la vertiente que mayor real se va a tener, ¿sí? Y mayor relevancia va a ser en la vertiente occidental de Grecia y Roma, ¿sí? Entonces, recuerda, la literatura clásica no solamente se da a conocer en un solo movimiento, ¿cierto? En un solo lugar, en un solo espacio, sino en varios lugares donde se va a desarrollar, ¿sí? Va a tener mayor importancia en uno más que en otro, ¿ya? A ello nos referimos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de esa vertiente, como bien les menciono, lo que va a resaltar más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como es la vertiente occidental, dentro de la vertiente occidental tenemos dos lugares que son Grecia y Roma, donde surge, ¿sí? O se da a conocer la literatura clásica, ¿no? Y uno de ellos es que va a surgir junto a ello la literatura griega. ¿Ya? Que se va a desarrollar a partir del siglo IX en Occidente, en Grecia, durante la Edad Antigua, ¿sí? Durante la Edad Antigua. Ahora, ¿qué características va a tener la literatura griega? No va a estar muy lejos de de las características, ¿sí? De las características de la literatura clásica, ¿sí? Pero va a tener algunos aportes más, ¿no? Que el de los de la literatura clásica. Por ejemplo, la literatura griega es racionalista, ¿no? Es racionalista. ¿Por qué decimos que es racionalista? Porque va a presentar o va a tener como base fundamental a la razón, ¿no? Ellos van a estar sujetos
en base a la razón, se va a desarrollar en base a ello. ¿Sí? Otra de las características que va a poner en práctica junto al clasicismo va a ser el fatalismo, ¿no? Que se va a poner en práctica junto a ello también. El antropocentrismo, por ejemplo, en la literatura griega se centraban en el antropocentrismo, mientras que acá se va a centrar también en el antropomorfismo, ¿no? El antropocentrismo, donde el hombre va a ser el centro de atención y sus divinidades también, ¿no? La búsqueda de la belleza, ¿no? De la perfección del ser humano, ¿no? Del hombre. Y el artista va a ser adicto a lo intelectual. ¿Sí? Entonces, primero, es racionalista, ¿sí? Donde se va a poner como parte fundamental la razón, ¿no? El tema principal que se va a desarrollar también es el fatalismo, el antropocentrismo y el antropomorfismo, centro de atención del hombre y sus divinidades, la búsqueda de la belleza, la perfección del arte, y aquí el artista va a ser adicta, dice, o adicto a lo intelectual. ¿Qué nos quedará indicar al decir que era adicto a lo intelectual, chicos? Chicos, ¿por qué creen que diremos que aquí el artista va a ser adicto a lo intelectual? A ver, Eric, Eh, ¿puedes activar tu audio? A mí se podría decir también como el artista es adicto a lo intelectual, como que, o sea, que está obsesionado o centrado en ese tema en específico, o como en experimentarse más, algo así. Ya, se puede relacionar de esa forma. ¿Alguna otra idea? A ver, Liz. ok, pues yo creo que ser, o lo que quiere decir la frase adicto a lo intelectual es que esa persona vendría a ser apasionada por la búsqueda de conocimientos y tiene una curiosidad insaciable, podría ser también. Ya, muy bien. Exacto. Cuando decimos que una persona es adicto a lo intelectual, es que esa persona, mejor dicho, dentro de esta generación, ¿sí? Va a mencionar que el artista de esta generación va a ser adicto a querer seguir aprendiendo, ¿ya? A querer seguir conociendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se conforma con lo que sí ya sabía, sino busca conocer más. No se queda, ¿cierto? Por ejemplo, si él no sabe, o el artista o el personaje de las historias no se va a centrar en un hombre de que, por ejemplo, él no sabía usar una lanza, entonces nunca la va a usar, no, va a hacer el intento, va a tratar de aprender y comprender. ¿Sí? A ello se refiere. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas hasta aquí, Sara?
Podemos acotar también que con respecto a lo anterior, las obras de estos autores estaban orientadas a un fin educativo, a un fin intelectual, como allí dice, más que a un fin de entretenimiento o a un fin narrativo. Claro, pero a ver. Acá no nos centramos en la forma de literatura que vaya a presentar, ¿sí? Sino nos centramos en la temática que vayan a usar, porque en sí aquí, dentro de la literatura clásica griega, ¿sí? Solamente se escriben textos, ¿sí? Narrando los sucesos o hechos que se desarrollaba en esta época, ¿ya? No eran textos que educaba a la sociedad a la cual ellos pertenecían, sino simplemente escribían textos dando a conocer sucesos o hazañas de los héroes que participaban en las guerras, porque las guerras es un tema cotidiano de esta generación. ¿Sí? Claro, ¿Me se dejo podría entender? decir que sí, se podría decir que esta obra en cierta parte también reflejaría una especie de crónica relacionada a la vida cotidiana de la sociedad de la época. Exacto. En ello se va a basar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la literatura griega tiene tres etapas, ¿sí? Se va a desarrollar a partir del siglo IX antes de Cristo en tres periodos. El periodo jónico arcaico, ¿sí? En la etapa ático clásico, en la etapa alejandrino o helenístico, ¿sí? Tiene tres etapas, que es la etapa de origen, de iniciación, ¿no? Donde va a ser una época donde van a predominar los famosos aedos y rapsodas, ¿sí? Conocerán que este término, alguna vez lo han escuchado, saben a quiénes mencionamos o quiénes los denominamos aedos y rapsodas. A ver, ¿alguna vez han escuchado? A ver, se les denominaba aedos y rapsodas a aquellos, sí, hombres o personas, sí, que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si es el primer movimiento del siglo IX, ¿sí? Vamos a ver que no había acceso, ¿sí? A lo que nosotros en la actualidad tenemos. Por ejemplo, nosotros, si yo quiero publicar una obra literaria, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacen, chicas?
Buenas. Sí. A ver, primeramente, ¿cuál fue su pregunta? Ah, ya. Les decía que en la actualidad, si yo quiero publicar una obra, un libro, ¿qué es lo que hago? ¿Qué facilidades tengo en la actualidad? ¿Qué facilidades tengo yo para publicar un texto en esta época? Ya, yo le puedo contestar. ¿Ya? Primeramente, como ha avanzado la tecnología, tenemos herramientas de que nos ayudan a, tipo, a corregir nuestra ortografía, eh, editar, todas esas cosas, apps que nos pueden ayudar a inspirarnos y a corregir algunos detalles que estén mal hechos, no sé. Ujú. Claro, en la actualidad, por ejemplo, hay muchas más facilidades para cuando yo quiero publicar un texto. Pero en esta época de la literatura griega, ¿habrá existido estas facilidades? Mis buenas No, tardes. Sí, las Acotando a lo que dijo mi compañera, también contamos con los medios para publicar el libro como en físico, editoriales e imprentas, y en digital con lo que vendrían siendo blogs, ebooks o páginas web. exacto, ¿ya? Entonces, en la actualidad hay muchas más facilidades para cuando yo quiero publicar un texto. Pero si yo me voy a épocas griegas, al siglo IX, por ejemplo, no existían estas facilidades, ¿no? ¿Por qué? Por la misma generación y por la misma época. Entonces, ellos se quedaban con ello, no, tuvieron que dar a conocer diversas formas o tomar diversas técnicas para poder desarrollar, ¿cierto? Por eso es que es una época de los famosos aedos y rapsodas. En la literatura griega y romana se le conoce aedos y rapsodas. En la literatura, por ejemplo, en la, en la cultura inca eran los famosos chasquis. ¿Recuerdan quiénes eran los chasquis, chicos? Eran los mensajeros que transmitían información a distintas partes del imperio inca, Exacto. ¿Y ellos cómo lo transmitían? corriendo a través del Capac Ñan, o sea, del camino inca, en el que se iban relevando y brindando la información hasta llegar al destino, entregando también Excelente. los tipos. Ujú. Muy bien, entonces de esa misma forma lo desarrollaban, sí, pero los aedos y los rapsodas, ¿ya? Los aedos y los rapsodas cumplían esa misma función de los chasquis, ¿no? Eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes, dando a conocer sus historias, ¿sí? Que se desarrollaba en esta época, ¿ya? Entonces, por eso es que su literatura va a ser eminentemente oral, porque en esta época no conocían con exactitud todavía su idioma, su lengua, entonces todo lo transmitían de forma oral, de forma hablada, ¿ya? Ahora, acaba de surgir dos corrientes literarias, ¿sí? Dos géneros literarios que son el género épico y el género lírico. El género épico va a estar determinado por Homero y Hesíodo,
el género lírico va a estar determinado por Safo y por Píndaro, ¿no? Aquí épico se va a determinar como si fuese, sí, la narrativa y el lírico como la poesía, ¿sí? Ese es al inicio de la literatura. Ya en el género ático y clásico, ¿sí? Es la época de mayor apogeo, donde se va a conocer con mayor interés, con mayor realce, ¿sí? A este género literario, esta corriente literaria, ¿sí? El cual va a coincidir con el famoso siglo de Pericles, ¿no? Donde acaba de surgir un nuevo género literario como el género dramático, ¿no? Determinado por Sófocles y Aristófanes, ¿no? Que son los manifestantes de este género. Ya en la época alejandrino o helenístico, ¿sí? Es la época de decadencia donde ya no se va a tener, ¿sí? O mejor dicho, que ya no se va a estar dejando de lado, ¿sí? A la literatura griega con algunas costumbres para pasar a una nueva corriente literaria, ¿no? Ya aquí vamos a tener a Menandro y a Teócrito, ¿no? Entonces va a ir, ¿sí? Se va a ir evolucionando cada corriente literaria, ¿sí? A ver, vamos a ver Hola un amigos de pequeño YouTube, hoy veremos las resumen. características y periodos de la literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder. Y características y periodos de la literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles.
La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos, se comprendió mejor las características que resaltan durante esta época literaria. ¿Se entendió, chicos? Sí, Miss, se pudo entender. Gracias. Muy bien. Entonces, es un poco más de lo que les he mencionado, con mucho más de profundidad respecto al análisis de qué características resaltan dentro de este movimiento literario, ¿no? De este género literario. ¿De chicos? Muy bien. Ahora, uno de los grandes manifestantes, como bien mencionan, es Homero, ¿no? Homero es uno de los manifestantes de esta literatura, ¿sí? Donde a él se le va a denominar, ¿sí? A aquel hombre que cantaba poemas, pero no es... Homero no es su verdadero nombre, sino se le denomina de esta forma porque él pierde la vista en Colofón. Y dentro de la cultura griega, aquellos que perdían la vista, ¿sí? O a los que pierden la vista, se les denomina Homero, ¿no? Él es uno de los grandes literatos de esta generación de la literatura clásica, donde nos va a dar a conocer grandes epopeyas de esta época, que son la Ilíada y la Odisea, ¿no? Tiene más variedad de textos, si bien es cierto, ustedes dirán, ¿no? Pero usted nos dice que en esta época estaba determinado por los aedos, ¿sí? Y los rapsodas, claro, eran los aedos y los rapsodas, y la literatura era eminentemente oral, ¿cierto? Era eminentemente oral, entonces no se conocía con exactitud, ¿sí? ¿Quién era el autor? ¿Sí? ¿Quién era el autor principal de los textos? Entonces se le daba por diversas investigaciones, ¿no? Hay muchos de los textos de esta época que son anónimas, ¿no? Por ese mismo hecho, ¿sí? A ver,
La Odisea es uno de los textos muy importantes, ¿sí? Donde aquí tiene como antecedentes uno de los planteamientos de Ulises, donde plantea la famosa estrategia del caballo de Troya, ¿no? Donde dentro de este caballo se encontraban todos los guerreros troyanos, ¿no? Gracias a esto va a terminar la guerra, ¿sí? Y los griegos van a ganar. Y todos van a desear regresar a sus casas. Y es ahí donde nace la historia de la Odisea, ¿no? Donde va a narrar las aventuras que va a tener Ulises, o también conocido como Aquiles, junto a sus compañeros de guerra, con, con el viaje de retorno a casa, ¿no? A Ítaca, ¿no? Porque para poder comprender este texto, por ejemplo, nosotros debemos analizar primero lo que es la Ilíada, ¿no? Porque la Ilíada nos narra la historia de la guerra con Troya, ¿no? Ahí nos narra la guerra con Troya, prácticamente los últimos días del enfrentamiento con los griegos y los troyanos, ¿no? Ya la Odisea es la aventura que va a tener Ulises o Aquiles junto a sus demás compañeros para retornar a Ítaca, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es esa. La Odisea cuenta con 3 partes, ¿no? 3 etapas. Uno es la telegrafía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes. La telemaquía, ¿sí? Va a narrar la búsqueda de la razón o de la verdad de su hijo Telémaco por su padre, ¿no? Telémaco era el hijo de Odiseo, de Ulises, quien, cansado de los abusos que tienen los pretendientes con su madre y que se habían apoderado de la casa de su padre, sí, cansado de ello, va en busca de noticias de su padre, qué es lo que había pasado, o si en verdad había muerto, ¿no? Él visita diversos amigos de su padre, como Néstor, Menelao, y ninguno le da razón alguna, ¿no? Mientras que su padre se encontraba atrapada con las ninfas de Calipso, ¿no? Quien lo habían retenido durante 7 años y él había considerado que recién habían sido días nada más. Aquí, debido a este abuso y a la incansable búsqueda de Telémaco, Zeus, que era un dios griego, decide liberar a Odiseo, ¿no? Para que retorne a Ítaca. Es ahí donde nace la segunda parte, conocida como las aventuras de Ulises, ¿no? Aquí él va a pasar por diversos países en los cuales se va a tener que enfrentar, ¿sí? A diversos obstáculos, el cual va a tener el manejo de su inteligencia y sensatez para poder afrontarlos, ¿no? Acá él se va a enfrentar a cíclopes, se va a encontrar con sirenas que cantan, ¿no? Con seres monstruosos, ¿no? Donde va a tener diversas batallas que enfrentar con mucha sabiduría, ¿no? Y por último, la muerte de los pretendientes una vez que Ulises llega a Ítaca. Él es ayudado por los dioses griegos, fundamentalmente por Atenea, quien él no va a llegar con su investidura principal, sino él va a llegar vestido de anciano y de mendigo, donde se va a encontrar con Eumeo, que era su fiel, se podría decir, eh, muchacho y su hijo Telémaco, ¿no? Quien entre los 3 van a plantear una estrategia de cómo deshacerse de los pretendientes de su madre, ¿no? Entonces aquí planifican la muerte de ellos, ¿no? El cual llegan a la conclusión de que Telémaco le va a decir a su madre de que va a tener que elegir sí o sí a un pretendiente ya de una vez, pero para que ella elija va a tener que hacer un pequeño, se podría decir, un pequeño desafío, ¿no? Que era pasar con la lanza, con el arco y la flecha por agujeros de las hachas, ¿no? Entonces aquí los pretendientes muy confiados decidieron
a afrontar este obstáculo, ¿no? Y decir que, claro, obviamente lo iban a hacer, pero dentro de este grupo se encontraba Ulises vestido de anciano y de mendigo. Entonces, en un determinado tiempo, él va observando y va viendo que los pretendientes realicen esta actividad. Y al ver que ninguno lo logra, él decide salir y decir, yo lo hago. Entonces, todos los pretendientes se empiezan a burlar de este mendigo, considerando que ellos no sabían que este mendigo era Ulises, ¿no? Entonces se burlan de él, pero quedan asombrados cuando él logra afrontar este obstáculo, ¿no? Es ahí donde gana y cierran todos los portales con ayuda de Telémaco y Eumeo y dan muerte final a todos los pretendientes, ¿no? Entonces, muerto aquí los pretendientes, Penélope junto a Ulises se da el encuentro, ¿no? Pero hasta que llega a la habitación todavía Penélope no sabía que el mendigo era Ulises, ¿no? Su esposo. A ver, vamos a ver esto. Hola, bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner 100 épicos de aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido. Y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llaman Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Olo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega,
Estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de sus hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman, pues ¿qué te pasa? ¿Qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanta violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos se acuerdan y terminan todos viviendo en paz. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a la literatura clásica? Por mi lado, no, mis entendí todo. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender. Recuerden, por ejemplo, esta literatura clásica. Por ejemplo, vimos que una de las características que se desarrolla es el fatalismo, y eso lo podemos ver al final de la historia de la Odisea, ¿no? Con la muerte de los pretendientes. Ellos ya no tenían por ejemplo, no se manifestaba vivieron felices para siempre, sino se da a conocer con estas muertes fatales, ¿no? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.